Padre, gracias porque nosotros somos pero todos privilegiados al tener tu amor en nuestras vidas, porque no hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga merecedores de un amor tan grande, Señor. Por eso te damos gracias, porque tú decides amarnos todos los días por el puro afecto de tu voluntad, porque tú, Señor, eres precioso, porque has llamado a cada persona que está en este lugar sentada y aún a los que no han venido, Dios, los has llamado con un propósito especial para ti, para glorificarte, para llevar tu amor al mundo, para que seamos luz en lo que sea que nos enviaste a hacer, Señor. Por eso hoy te quiero pedir, Padre, que así como me hablaste a mí, por favor, cada uno de nosotros que estamos en este lugar podamos aprender de ti nada más, de tu palabra, de tu enseñanza, y que en ningún momento la atención venga a mí, sino que realmente todos podamos estar enfocados en tu Espíritu Santo, saber que aunque yo puedo ser joven y torpe en muchas cosas, tu Espíritu es eterno, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y si alguien dirige este momento, eres tú. Gracias porque eres tú quien hablará a mis hermanos aquí sentados, eres tú quien se glorificará, y estoy completamente seguro de que responderás oraciones que se han hecho en intimidad junto a ti, usándome como un vaso de barro, Señor, como una guitarra que no suena sin un maestro que la toque, o un piano que no suena sin alguien que sepa sacar sus mejores melodías. Tú eres ese maestro, tú eres ese pianista, Señor, que nos dio una forma y solo tú nos haces sonar de la manera en que debemos hacerlo. Por eso, gracias por esta mañana, por la oportunidad que tenemos de conocerte, más allá que simplemente de creerte, sino conocerte cara a cara. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar, me gusta siempre hacer como un resumen cortico y que sepamos por dónde vamos. Hoy vamos a estudiar el libro de Efesios. ¿Se acuerdan por dónde quedamos el domingo pasado? En Efesios, ¿qué capítulo? En el 3. Entonces vamos a empezar precisamente hoy en el capítulo 4. ¿Y quién se acuerda de qué hablamos en Efesios 1? ¿Alguien se acuerda por ahí? Alguien pensó en voz alta por ahí y dijo, voy a buscarlo. Bueno, precisamente por eso es bueno hacer como una serie de memoria para que podamos saber de qué hemos estado hablando, y quiero ir incluso más atrás todavía, empezar diciendo datos curiosos. Si tienen dónde anotar, pueden tener en su cuaderno o en su celular, pero como saben, la Biblia se llama así porque es un conjunto de libros. La Biblia tiene un total de 66 libros. Entonces son numeritos para tener en cuenta, para acordarnos siempre. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros y en el Nuevo Testamento son 27. Acá van a salir los datos para que los puedan ir viendo. Y Efesios vendría siendo el número 49, si empezamos desde el primero. También es el 10º libro del Nuevo Testamento. Entonces es para más o menos saber dónde estamos parados, de qué se trata esto y por qué Efesios. Para conocer un poquito la ciudad, yo sé que esto lo hablamos también cuando estábamos hablando del Efesios número 1, pero la ciudad de Éfeso precisamente se conocía por tener mucha actividad comercial. Era un lugar donde la actividad marítima, la venta y cosas que se transportaban eran como su principal fuente de ingreso, y debido a condiciones del mar todo cambió, se perdió toda esa, digamos, ese potencial que tenían para vender y adquirir cosas, y Éfeso ahorita mismo viene a ser más que todo como un lugar turístico donde hay ruinas todavía, unas bibliotecas muy famosas, y en el mapa que vamos a poner acá muestra que Éfeso queda precisamente donde hoy es Turquía, en un puntico allá a su izquierda. Entonces sabemos que dónde está ubicado, de qué, digamos, de qué vivían, y ahorita mismo por qué se conoce. Entonces estamos hablando de un lugar real, de un lugar físico en donde se desarrollaron muchas cosas y donde lo que estamos leyendo aquí en esta carta precisamente está pasando, o incluso sabemos el tipo de personas que vivían, en qué ambiente se debieron mover, y el contexto nos habla de varias cosas. Entonces, sabiendo eso, hay algo muy bacano con lo que Pablo comienza el libro. Él dice, primero, cada carta tenía como una forma de empezar y era saludando, como que hola a los que están en tal parte, y luego empezaba el mensaje o una bendición o una alabanza a Dios. Entonces, en este caso es bueno saber que la carta no está dirigida a cualquiera que la lea. De cierto modo no es así. La carta tiene un público específico, aunque todos la pueden leer, pero la carta dice que está hecha para los santos y fieles en Cristo. Es decir, esto es una carta que se hizo pensando en personas que ya creen en Cristo, en personas que ya conocen a Dios y que se les está dando un mensaje en especial. Entonces,
Sabiendo eso, esto es como una diferencia entre alguien que nunca ha escuchado hablar de Dios y alguien que ya tuvo la oportunidad de escucharlo y de experimentar su amor. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados hemos experimentado de alguna forma el amor de Dios, y si no, qué oportunidad tan bonita que puedas venir el día de hoy, porque precisamente hoy el tema central es el amor de Dios en nuestras vidas. En el capítulo 1, para hacer el resumen, del verso 3 al 7, quiero leerles lo que dice. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y qué bonito empezar desde ahí, desde el capítulo 1, porque el primer mensaje es Pablo dándole una alabanza al Señor por todo lo que está haciendo en Cristo en nuestras vidas, y después dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Si en algún momento estabas buscando una respuesta de si Dios te ama o te amó, o si naciste de pronto de la forma no correcta, ya sea en una relación no adecuada, quién sabe en las peores situaciones que nuestros padres pudieron experimentar y nacimos de esa forma, si nos preguntáramos, ¿será que soy un accidente? ¿Será que nací porque mi papá decidió esto un día? La verdad es que no, porque la Biblia nos habla de que antes de siquiera crear el mundo, el Dios Todopoderoso ya había pensado en quiénes íbamos a ser sus hijos. Y eso yo creo que es suficiente para levantarnos la autoestima de cualquier persona, que sepamos que somos amados, somos creados con propósito y antes de la fundación del mundo. No tengo yo con mi mente limitada pues cómo pensar que alguien pudo haber pensado en una persona si el mundo ni siquiera existía, pero Dios sí. Él tiene toda la capacidad de dar propósito antes y siquiera de crear a alguien. Entonces, es bien bonito porque dice eso, creados para ser santos y sin mancha. Ahora, todos nosotros, yo no sé si han visto los muñequitos en donde a veces en dibujos animados en las redes sociales hay alguien que coge, yo lo vi, coge como una aspiradora y succiona un muñequito, pero lo que le succiona es como la camiseta. Entonces se le quita la camiseta al muñequito y le queda una camiseta de otro color. Son como unas imágenes en ese sentido. ¿Y por qué pongo el ejemplo? Porque aquí dice que Él nos llamó a ser santos y sin mancha. Y si bien es cierto, ustedes saben que ninguno de nosotros realmente es santo y sin mancha. No podemos ser perfectos si no fuéramos Él. Pero lo que sí pasó, y a lo que se refiere esto, es que la sangre de Jesús en el precio que pagó en la cruz nos limpió a todos nosotros del pecado que sí teníamos. Y ahí nos deja santos y sin mancha. Cuando su sangre nos limpia, nos transforma, cuando nos da la oportunidad de que cada vez que pecamos, decirle: Padre, me equivoqué, me arrepiento de este pecado, quiero cambiar. Otra vez la sangre de Jesús está ahí delante de nosotros y delante de Dios, siendo testimonio de que ya el precio se pagó por nuestra maldad. Entonces, ese es el verso 1. También después dice en el verso 13 del capítulo 1, como que Pablo está orgulloso de los efesios. Les dice: uy, qué genial que ustedes se permanecen firmes en la fe, qué genial que ustedes están dando buen testimonio del amor de Cristo a los creyentes. Es como una felicitación. Y hasta ahí uno diría, ok, la gente de Éfeso parece que era gente de bien, gente que era creyente, que no tenía de pronto tantos problemas como nosotros, o no era tan pecadora como nosotros. Entonces, gracias a Dios está el capítulo 2, que en el capítulo 2 dice que ellos también fueron rescatados de su vana manera de vivir. Es decir, la gente que vivía en Éfeso también tenía costumbres y culturas de pecado que no agradaban a Dios, pero Dios los toma y los saca de la manera vana de vivir para que vivan en el amor de Cristo. Entonces ahí tenemos una completa similitud y nos podemos identificar claramente con la gente de Éfeso. También en el capítulo 3 viene una oración muy bonita. Capítulo 1, Pablo da gracias a Dios, reafirma que cada persona fue creada desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios con un propósito especial. En el capítulo 2 habla de que todas las personas que fueron creadas también son quitadas de su vana manera de vivir según la corriente del mundo. Aquí usan esa frase de la corriente del mundo y quisiera que pensáramos en un momentito cuál creen ustedes que es la corriente del mundo de hoy. La corriente del mundo de hoy es algo que, aunque no se hable o no te lo estén diciendo todos los días, es un comportamiento que el mundo adopta, sin importar si está bien delante de Dios o no. Es una cadena de cosas que se va multiplicando. Todo el mundo sigue teniendo corrientes el día de hoy. Ustedes sabrán a cuáles están más expuestos. Pero aquí también dice que Él nos rescató precisamente de esas corrientes y su propósito sigue vigente, sacarnos de eso.
Verso 3 para terminar, capítulo 3, perdón, para terminar la introducción, dice que Pablo ora de la siguiente manera. Él dice, sean fortalecidos en el hombre interior para que habite Cristo en la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y me causa mucha curiosidad que Pablo estaba preso en esta carta. La historia relata que él estaba preso mientras la escribía, y para que una persona presa ore por alguien, y lo único que quiero orar es decirles que sean llenos en el hombre interior y fortalecidos en la fe de Cristo, para que conozcan el amor de Él. O sea, pudieron haber orado por sanidad, pudo haber orado de que Dios les ponga el poder de su espíritu para que levanten a los muertos, pero no, lo que dijo fue que ojalá Dios los fortalezca en su corazón, en el hombre interior, para que ustedes crezcan y puedan conocer el amor de Cristo de verdad. O sea, es importante el amor de Jesús más que cualquier otra cosa en la carta de Pablo. Y el hombre interior se refiere a nuestro espíritu, a nuestro ser como tal. Entonces, para cerrar la introducción, ya dice que del capítulo 1 al 3 encontramos un plan de Dios hablando de todo lo que Él hizo por sus redimidos. Es decir, cómo Dios rescata a una persona de la forma en que vive y lo pone ahora a ser una nueva criatura, a manejarse de una manera completamente diferente, a vivir a través del amor. Como bien saben, un cristiano es alguien que vive a través del amor. Eso nos diferencia de la corriente del mundo. Es el factor diferencial más grande que tenemos. Y la parte del capítulo del 4 al 6 ya habla de las responsabilidades que nosotros como redimidos tenemos que hacer. La primera es cómo Dios nos redime, y la segunda es la respuesta de los redimidos, cómo viven, qué hacen. Y precisamente se divide en tres partes. Este capítulo de Efesios habla de ser santos y sin mancha, un nuevo modo de vida, es el diferencial que hablamos, y 3, permanecer firmes ante las artimañas del diablo y del mal. 3 puntos bien especiales en donde podemos, digamos, resumir el libro de Efesios. Y ahora sí, vamos al capítulo 4, verso 1, vamos a leerlo. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, empieza diciendo Pablo, preso. Yo no sé si han pensado en la cárcel, pero la cárcel de ahora por lo menos tiene almohadita, tiene luz, tiene agua, tiene muchas cosas. Pero yo no sé, incluso ni siquiera está en condiciones tan triviales. Eso se cuida hoy en día. Pero antes las cárceles eran literalmente los barrotes, y de ahí para adentro el que está preso. El baño súper limitado, imagínense haciendo el huequito, haciendo cosas para poder, digamos, mantener limpio ese lugar. Un lugar frío, la gente en la cárcel antes se enfermaba, precisamente por las temperaturas, los cambios, la oscuridad en la noche. Y para que una persona esté escribiendo esto en medio de una situación así, tiene que haber sido alguien que está lleno del Espíritu Santo, alguien que no está basado en lo que está viendo afuera de lo que le está pasando, sino que está lleno desde adentro, recomendándole a otros que sean llenos en el amor de Cristo. Entonces dice eso, como que yo, preso en el Señor, los exhorto a que anden como es digno de una vocación. Y para eso quisiera que definiéramos algo. Primero hay que definir qué es una vocación. Y la vocación es lo siguiente. Definición número 1 dice: es una llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. Es algo interno. La definición 2 de vocación es inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Entonces, si es una vocación, lo que está en tu corazón, lo que estás viviendo, realmente puedes saber qué significa ser digno de esa vocación. También les voy a leer el significado de la palabra digno. Dice que es merecedor de la cosa que se expresa. Por ejemplo, digno de alabanza, digno de castigo, digno de compasión, es digna del amor de su marido, o una novedad digna de mención. Otra definición de digno es que corresponde y está en consonancia o guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona o cosa. Es decir, Pablo lo que nos está diciendo es, conforme a la vocación que tú tienes, ese llamado interno que tú sabes que viene de Dios, ahora vive de forma digna.
Pero también tengo que hacer un stop ahí, porque es importante, antes de avanzar, que cada uno de ustedes sepa cuál es su vocación. Entonces vamos a hacer un ejercicio, si me lo permiten. Quiero pedirles que cierren los ojos y levanten la mano derecha cuando yo les haga la siguiente pregunta, si es sí. Si es no, no levanten la mano. Y con eso, el único que se va a enterar de la respuesta soy yo. No, nadie más los va a ver, pero es importante porque van a ver lo que va a pasar. Cerremos los ojos. Entonces, ¿quién conoce y tiene clara cuál es su vocación en Dios? Si la respuesta es sí, yo sé cuál es, levanten la mano derecha. No abran los ojos. Ok, pueden bajar la mano y abrir los ojos. Perfecto. 14 personas de las que están aquí tienen clara cuál es su vocación. Y si nos contamos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hasta ahí llegué, nos faltan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10. Bueno, faltan como 20. Entonces démonos cuenta de lo importante que es hacer un pare cuando Dios nos está hablando. Faltan personas que todavía no saben qué es, y yo les quiero ayudar, no como si yo fuera Dios, porque Dios es el único que nos transmite su verdad a través de su palabra y nos muestra lo que debemos hacer, pero les quiero ayudar como un día me ayudaron a mí. Yo me acuerdo que un día hablé con Santi precisamente de ese tema, porque tenía muchos cuestionamientos en mi mente de, ¿será que sí lo voy a poder hacer? ¿Será que esto sí es para mí? ¿O simplemente soy un soñador de cosas así como extravagantes? ¿Será que esto sí es lo que Dios me mandó a hacer? Y él me hizo la siguiente pregunta. Él me dijo, si el mundo no se sostuviera con el sistema económico que hay hoy, si quitaras las condiciones de tu mente de tener que ganar dinero y se van todos los temores, en un escenario donde no hay cómo fallar, ¿a qué quisieras dedicarte? Si el mundo no tuvieras que vivir para ganar dinero, si no tuvieras que estar diciendo, tengo que estudiar tal cosa para que después yo me vuelva bueno, porque por aquí es que mi papá trabajó y por ahí me va a dar bien y voy a conseguir trabajo. Si no tuvieras que pensar en nada de eso, simplemente un escenario donde Dios te sostiene y tú haces lo que Él te mandó a hacer, ¿a qué te dedicarías? En tu corazón debe haber una respuesta. Y lo más bonito de todo es que frente a esa respuesta Dios también nos da un filtro que podemos encontrar en su palabra. El filtro es que el llamado de Dios siempre le va a dar gloria a Él y va a aportar a que la humanidad tenga un encuentro con Jesús como Salvador. Ese es un filtro que si se lo pones al llamado al lado y pasa, eso viene de Dios. El llamado que Dios te dio, la vocación que Dios te dio, no busca darte gloria a ti, busca usarte como una herramienta de bendición para muchísima gente, para tu círculo cercano. Entonces, si ponemos nuestra vocación o lo que pensamos en ese contexto, Dios va a hacer bastantes cosas lindas en nosotros. Les voy a leer un verso, lo pueden anotar, está en Romanos 12, del 4 a 8. Romanos 12, del 4 al 8. Y aquí también Dios nos va hablando como de distintas llamadas y vocaciones que hay en la Biblia. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, que lo haga con solicitud, y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Muchas cosas que hay aquí son precisamente sentires que Dios nos pone. Hay gente que da más que otra, hay gente que le gusta servir por naturalidad, hay gente que le gusta enseñar, hay gente que le gusta, o ni siquiera es como un talento en él, que la persona ve que hay algo mal y tiene la capacidad de llamar a la persona y decirle de frente, esto que estás haciendo no está bien, esto que estás haciendo te va a avergonzar a ti, va a avergonzar a tu familia, pilas con esto. Hay otros que de pronto somos más introvertidos y nos cuesta decirle a la otra persona lo que está haciendo mal. Por eso mismo la exhortación es algo que Dios le da a cierta gente y ojalá los escuchemos, porque son personas que nos duele porque nos dicen la verdad en la cara, pero nos ayudan a crecer y nos ayudan a evitar muchísimas cosas. Entonces, si seguimos también en Primera de Pedro 4:10, pueden anotarla, dice lo siguiente, Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir,
Todos los dones que nosotros tenemos hacen parte de una multiforme gracia de Dios en donde somos un solo cuerpo, pero también llevamos su palabra a todo lugar. Es el filtro del que les hablaba ahorita. Cada uno, conforme a lo que ha recibido, administra la gracia de Dios, y nuestros dones siempre nos llevan a hacer eso. No solamente se enfoquen en la iglesia, siempre piensen también en lo que hacen todos los días. El don de liderazgo también viene de Dios, saber dirigir a las personas sin hacerles daño. El mundo, en los que han estudiado administración, saben que el método estaba de Taylor, el método de todo un poco de gente que estudió y era su forma en la que generaban productividad. Hablaban de que había a veces que tratar a la gente como máquinas porque esa era la manera en que más producían. Otros decían que no, que había que pagarles más porque ese tipo de incentivos era el que hacía que la gente más se sintiera mejor. Y hoy en día vemos una cantidad de aristas que hablan de coaching y hablan de todo lo que hay que hacer para que también la persona como persona se sienta bien en su lugar de trabajo, y eso también puede llevar a alguien a la productividad. Pero lo que les quiero decir es que según la Biblia, un hijo de Dios en su trabajo, que es un líder o que está influyendo a los que están siendo sus compañeros, tiene que dirigir a través del amor. Porque el amor, como dice la Biblia, es Dios mismo, y el amor cubre las faltas de nuestros compañeros. Cuando tú eres amoroso en tu trabajo y encuentras a tu compañero en su peor momento, cuando sabes que falló y todo apunta a él, lo que tú hagas ahí va a definir realmente a quién estás representando. Cuando ya lo tienes expuesto a prácticamente aprovecharte de su situación. Si lo perdonas, si lo tratas como Dios te perdonó a ti, el don que Dios te dio en el liderazgo va a empezar a fluir y vas a ser bendición para los que te rodean. Eso también hace parte de nuestro cotidiano vivir y hasta en la familia. Entonces, ya sabemos lo que es una vocación, ya sabemos lo que es ser dignos de la vocación, o sea, merecernos lo que Dios nos dio. Ahora, no estoy hablando de la salvación, por supuesto, el regalo de ir al cielo a través de la vida de Cristo y su muerte y su resurrección es un regalo que jamás vamos a poder comprar, y Él nos hace salvos por eso. Pero sí debemos vivir de una manera digna, o sea, que cuando la gente vea, oye, esta persona es buena para ser un líder, esta persona es buena para contar los números, los tiene siempre claros, todas estas cosas, es buena. Esta persona, siempre que la ponen al frente, termina dando tremendas enseñanzas o tremendas cosas. Pero cuando nosotros tenemos ese llamado o Dios nos pone ahí, también ojalá la gente diga, a pesar de que es tremendo en esto que hace, ayer estaba sentado tomándose un vaso de agua conmigo, estábamos riendo, estábamos hablando, alguien cercano, alguien digno, no solamente por el don que Dios le dio, sino por su actitud y humildad frente al don de Dios. Eso es nuestra vocación y el llamado. Ahora, ya sabemos, pongamos un ejemplo de que somos como un tren. El tren eres tú, la persona que Dios creó con toda la capacidad para andar, ¿verdad? Tienes todas las características que Él pensó de antemano. ¿Dónde ponemos el tren para que tenga que andar? ¿En un riel? Ayer decía eso también, que los trenes se ponen precisamente en un riel y ya tienen todo lo que necesitan para seguir andando, pero la tecnología ha avanzado mucho. De hecho, hoy en día hay trenes que no necesitan siquiera ponerse en un riel. O sea, son cosas ya mucho más avanzadas, pero el tema es que el tren ya está preparado para andar. Y el verso 2 de Efesios 4 nos habla como de la carretera donde el don se pone para que camine. Y nos dice así, como que cuiden el llamado, sean dignos, y el 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí hay una guía bien importante. No está diciendo, hey, caminen juntos, no se peleen tanto, sigan adelante. La palabra clara es sopórtense. Sopórtense. Los que han tenido la oportunidad de servir en la iglesia o de trabajar junto a alguien o de ir con más de 3 personas a cumplir una función en específica, se van a dar cuenta que por más buenos amigos que uno sea, a veces surgen inconvenientes, surgen roces, surgen peleitas o discusiones que es muy fácil ofenderse, es muy fácil sentir que el otro lo está atacando a uno. Y aquí dice claramente que cuando estemos en la obra de Dios hay que soportarnos. Que no me gustó lo que dijo esta persona, no me gustó cómo hizo esto. Soportémonos en amor, en humildad, en mansedumbre. En un grupo de jóvenes, creo que fue que escuché, estaban hablando acerca de la mansedumbre, de lo que significa ser manso. Y yo siempre que pensaba en la palabra manso, pensaba en algo como apacible, como en una ovejita que uno está sobando, cositas así, ¿verdad? Y en ese grupo de jóvenes creo que hablaron acerca de que manso significaba el poder bajo control.
O sea, es como cuando tú tienes un león enfrente, y yo no sé si han ido al zoológico de pronto a ver los leones, yo pensaba que eran más chiquitos, pero son grandes, y las patas son como una cosa así, cuando las ponen en el vidrio así uno queda como que la pata es más grande que la cabeza de uno. Entonces, eso es, cuando si tú tuvieras un león enfrente, el león pues tiene todas las características para acabarte en un momento, pero si el león estuviera delante de ti, y ahí sí se dejara acariciar, te das cuenta de que eso es una cosa poderosa que tienes enfrente, pero está bajo control, es manso, no una ovejita, sino un león realmente, pero que no te hace daño. Entonces, la mansedumbre es esa. Si Dios te dio más capacidad para hacer ciertas cosas delante de la gente con la que trabajas o con la que vives, no quiere decir que tú tengas que ser más orgulloso, al revés. Tienes que demostrarte como el mismo rey al que seguimos, el que siendo todopoderoso bajó del trono para lavarle los pies a los humanos y nos lo sigue lavando hoy a nosotros mismos. Si Jesús tuviera que morir por uno solo de nosotros, lo hubiera hecho. Y eso es una de las grandes verdades que cuesta pensar. Si la humanidad no fueran miles de millones de los que han nacido, de los que han muerto, de los que seguirán naciendo, y Jesús tuviera que morir por una persona, hubiera muerto por ti. Eso habla mucho del Dios que tenemos. Y precisamente es nuestro llamado en la vocación. Ahora, verso 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, solícitos es como diligentes en guardar la unidad del Espíritu. ¿Alguien sabe cuál es la unidad del Espíritu de la que se está hablando aquí? ¿Cómo guardo yo la unidad en el Espíritu? ¿Alguien? Con la fe, el amor, ajá. Con nuestro comportamiento, varias cosas, ¿verdad? Muy chévere que la Biblia se responde a sí misma también. En el verso 4 nos habla precisamente de a qué se refiere, cómo guardar esa unidad. El verso 4 dice: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuisteis llamados en una sola esperanza de vuestra vocación. Son 3 puntos especiales para que nosotros podamos entender cómo mantener la unidad en Dios. Primero, un cuerpo. Como les hablaba ahorita, ya lo leímos en Romanos, Dios asimila el cuerpo de Cristo o su iglesia con un cuerpo humano, en donde dice que Él es la cabeza y todos los demás venimos a ser un dedito, una oreja, un ojo, un cuello, pero el cuerpo humano sin ninguna de esas cosas que les menciono sufriría muchas consecuencias. Es más, si nos quitáramos un dedo del pie, cualquiera de los 2 de las esquinas, elijan uno, el equilibrio se afectaría de una forma terrible. Nuestra calidad de vida no sería la misma, la motricidad se perdería tremendamente. Y es un dedo. A lo mejor no todos tienen la capacidad de ser una mano, a lo mejor otros no tienen la capacidad de ser una pierna en el cuerpo de Cristo, y eso tiene formas de aplicarse en la vida, pero todos son igual de importantes y tenemos la misma cabeza, que es Cristo. Si nos mantenemos así, sabiendo que al que Dios puso a servir en la cafetería es igual de importante que al que Dios puso a servir con los niños, es igual de importante que el que Dios mandó a tierra bomba, es igual de importante que al que predica en su casa a las 3 personas de su casa y ya, es igual de importante a todos. Somos un solo cuerpo. Yo no sé si ustedes recuerdan que hay una comparación cuando los fariseos están juzgando a Jesús porque Él está sanando. Ellos empiezan a murmurar como que no, hombre, ese man sana por Belcebú, que es un demonio. O sea, como que por el poder de un demonio es que Él echa fuera a los demás demonios. Y Jesús les dice: hey, ¿cómo un reino va a estar dividido contra sí mismo? O sea, ¿cómo por un demonio voy a estar sacando a los demás demonios? ¿Qué provecho habría en eso? ¿Sí o no? Entonces a lo que voy con esto es que una de las estrategias que el mal ha hecho el día de hoy es que intenta dividir a los hijos de Dios. Intenta dividirnos y ponernos a pelear entre nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo y voy a ser muy claro para no prestarnos a confusiones. Nada más falta que un cristiano vea que un católico subió una foto de la Virgen al Facebook para bombardearla, y no falta que un católico vea que un cristiano sube una foto con su pastor para decir que lo está manteniendo. O sea, es una tiradera entre unos y los otros que es tan tonta. ¿Y pasa por qué? Porque los cristianos, los católicos, lastimosamente, los evangélicos, los testigos de Jehová, mucha gente se ha enfocado en sus propias opiniones, en su propia forma de entender lo que quieren entender, y cada quien tiene un Dios con características conforme a lo que ellos piensan. Pero si un cristiano
un católico, un evangélico y un testigo de Jehová se sentaran a estudiar la palabra de verdad, la palabra que Dios nos dio, la que le reveló desde el Antiguo Testamento a Moisés, la que se viene escribiendo desde hace mucho tiempo, la que el Espíritu Santo le reveló a los profetas, a los apóstoles, si se sentaran a leerla y su vida se adaptara a la verdad de Cristo, estarían en unidad. Pero es más fácil pensar lo que yo quiera de lo que estoy leyendo y por eso me divido. Entonces, si vemos en el mundo que hay maldad todavía, si vemos en el mundo que hay violencia todavía, la gente siempre se hace esta pregunta y a mí me da como hasta rabia. Porque la gente pregunta, ¿dónde está Dios si siguen matando gente? ¿Dónde está Dios y por qué permitió que violaran a la niña tal? ¿Dónde está Dios si hay guerras todavía en el mundo? Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Acaso Dios no nos dio la capacidad de pensar en los que tenemos alrededor o en Cartagena por lo menos? Ay, porque hay tanta pobreza en Cartagena y el 70% de Cartagena vive en la miseria. Ok, ¿y dónde estamos los cristianos? El mismo cristiano y el mismo no creyente caminan al lado del que está lavando los vidrios y le dan los mismos 200 pesos. Eso es lo que está pasando. No somos el reflejo vivo del amor de Cristo. Y su amor no llega a otras personas porque no estamos siendo un solo cuerpo. El cristiano de otra iglesia tendría que tener la misma capacidad que el cristiano de esta iglesia para ir a predicar el evangelio en la calle, para ir a hablarle a alguien de la esperanza que tiene en Jesús y también de entregar su vida en servicio a otros, no teniendo tipos de diferencias en lo que es principal en la Biblia. Ya si hay una iglesia que tiene un estilo diferente al otro, no hay problema, pero tenemos que estar en la misma verdad. Y eso es lo que está diciendo el verso 4, un solo cuerpo, un solo espíritu, y también fuimos llamados a una sola esperanza. Entonces ya les hablé del cuerpo, ahora del espíritu. Pueden anotar en sus notas Gálatas capítulo 4 del 6 al 7. Dice Gálatas capítulo 4 del 6 al 7. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. Gálatas 4, 6 y 7. Dice lo que les acabo de decir, por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. O sea, los que somos hijos de Dios tenemos el espíritu de ¿quién es nuestro espíritu? El espíritu de Dios, ¿verdad? Pero el espíritu de Jesús. Es el espíritu de su Hijo el que está en nosotros y el que nos hace llamar a Dios, como dice aquí. El espíritu de Jesús en nuestro espíritu nos hace llamarlo Padre, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, Dios hizo que nosotros fuéramos también igual de herederos que Él, por amor. ¿Cuántos cuando oran tienen la capacidad de decirle a Dios papá? ¿Cuántos le han dicho papá cuando oran en su casa? O padre, o papito mío, o ¿cuántos han podido hacer eso? Si lo has podido hacer, tú tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, porque no hay ninguna manera en que tú puedas llamar a Jesús y decirle Salvador mío y que puedas llamar a Dios papá si Jesús no viviera en ti. Él está en ti y quiere hacer cosas contigo, pero obviamente mientras más entres a su palabra, más vas a experimentar su verdadero amor. Y el versículo que viene me encanta porque es súper, o sea, es muy confrontador. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y aquí viene la primera pregunta, un Señor. Si tú preguntaras, ¿quién es Dios? ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. No, yo creo en la fuerza creadora. No, yo creo en el que dirige al universo. Yo creo en tal cosa. Pero si todos dijéramos, sí, yo creo en que Dios creó al mundo, envió a su Hijo a pagar el precio por mí, se fue dándome ahora derecho a ser hijo como Él lo es y me puso su espíritu en mi corazón. Ese es el Dios verdadero. Una sola fe, un solo bautizo, ¿verdad? Entonces, ya les hablé del cuerpo, les hablé de un solo espíritu y ahora les voy a hablar de una sola esperanza. Vamos a poner un ejemplo práctico. Imagínense que tienen a sus vecinos saliendo de su casa, se van montando a su carro y ustedes están haciendo algo que les imposibilita levantarse. Y ustedes escuchan una noticia que dice que hay una persona disparando a rienda suelta en el Caribe Plaza. Pero el vecino y ustedes viven yo no sé si saben que hay como un edificio, unas torres, creo que se llama Laguna de San Lázaro, algo así, pero son unos edificios rojitos que están al ladito.
Bueno, si ustedes vieran que esos vecinos van saliendo y ustedes escuchan la noticia de que en el Caribe Plaza hay alguien disparando y ven que se cierra la puerta y arrancan esos vecinos y ustedes no se pueden mover, entonces empiezan a quitarse todo, ¿qué tratarían de hacer? ¿Qué haríamos? ¿Gritar o qué haríamos? Lo que sea, ¿verdad? Hay una escena muy bacana en Mentiroso, Mentiroso, una película cristiana de Jim Carrey. No, mentira, no es cristiana. Hay una parte que me encanta y me causa mucha risa porque eso jamás lo pueden hacer. Pero en la pista un avión está por despegar y él va y se monta en una escalera que tiene ruedas y va andando y le tira un zapato a la ventana del avión. Entonces el capitán ve que al avión le pega un zapato en el vidrio y dice como que un zapato, y el capitán detiene el vuelo y se devuelven y todo. Bueno, una locura, pero es como una escena donde él sí o sí tenía que parar el avión. Entonces lo único que se le ocurrió fue volarse toda la seguridad, montarse en esa escalera y tirarle el zapato al avión. Bueno, una sola esperanza. Ustedes están queriendo salvar a los que van a morir, ¿verdad? La Biblia nos enseña que hay una sola esperanza para no terminar perdidos sin Dios en la eternidad. Una sola. Si nosotros vemos a la gente en la calle y no les estamos hablando de la salvación que tienen en Jesús, que es gratis, que fue pagada por Él en la cruz, que llevó nuestra maldad para que dejen de sufrir lo que el pecado le hace a las personas, estamos siendo igual de cómplices que si hubiéramos escuchado la noticia del tirador y no le estuviéramos avisando a nuestros vecinos que van saliendo. Ahora voy a hacer un ejercicio. No me respondan, es peligroso. Si ustedes pensaran que hay una persona digna de ir al infierno, ¿quién es? Piénsenlo, nada más piénsenlo. ¿Qué persona es digna de ir al infierno? Ok, ya lo seguro lo pensaron. Si se les ocurrió un nombre, ustedes todavía no han perfeccionado el amor de Cristo en sus corazones. Si se les ocurrió uno, todavía no han perfeccionado el amor de Cristo. No me estoy exceptuando a mí, simplemente es un ejercicio que es importante. Si se les ocurrió, esta persona es para que se fuera, no estamos siendo perfeccionados en el amor de Cristo. Dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. O sea, tenemos un Dios que es Padre de todos, ¿verdad? Pero miren las características. Dice, el cual está sobre todos, ¿verdad? La segunda dice, el cual está por... Yo no sé si cuando jugaran al cogido, la generación de hoy no juega mucho a eso, pero al escondido, yo me acuerdo que eso era bien chévere, alguien contaba, todo el mundo nos íbamos a esconder, y yo me acuerdo que uno cabía detrás de una llanta y no se veía. Y ahora que crecí me doy cuenta de lo chiquito que uno era, para que literalmente no se viera detrás de un poste a veces, o algo, y flaco también para rematar. Entonces, lo que les digo es, yo me acuerdo que cuando estábamos jugando al escondido, o al cárcel, ¿cómo es? Policías y ladrones, ya cuando tú hayas cogido a todos los ladrones y faltaba uno solito que estaba escondido en alguna parte, si esa persona era capaz de llegar a la base y decía por mí y por todos, todo el mundo salía libre y otra vez el juego era bacano porque me liberaron, que me hubieran cogido ya y me vuelvo a esconder. A eso es lo que quiere decir esto. Un Padre que está sobre todos, claro que sí. Él es superior, digno, todopoderoso, pero también es un Padre que está por todos. Alguien que dijo, no hay forma de salvar a la humanidad sino mandando a mi Hijo a que muera por ellos y diga, por mí y por todos. Y eso fue lo que hizo Cristo. Tocó el pecado, se lo llevó en sí mismo, dijo por mí y por todos, y ahora todos nosotros tenemos la capacidad, sin merecerlo porque ya nos habían capturado, ya éramos culpables, nos liberó sin ningún tipo de condición. Y por último dice, y en todos. O sea, ahora el Dios que estaba en el cielo, todopoderoso, bajó a la tierra, rescató a la humanidad, y no solo le bastó con rescatarla y liberarla, otra vez vivan como quieran, sino que ahora yo les voy a dar mi espíritu para que vivan ustedes, y ustedes experimenten el amor que yo experimento en el Padre. O sea, es algo hermoso. La historia de Dios con la humanidad es increíble, y precisamente es lo que habla la enseñanza de hoy. Si todavía a pesar de eso ustedes me dijeran, Andrés, mira, muy bonito que leas la Biblia, muy bonito que eso lo diga la Biblia, pero ¿por qué debería yo creer en este libro? ¿Por qué no creer en otro que fue escrito antes siquiera de que Jesús pisara la tierra? ¿Por qué no creer en los... no sé cómo decirlo, pero son como las
personas que estuvieron antes de Jesús que también fueron líderes espirituales. ¿Por qué no me dedico más bien a esas creencias si Jesús vino después a la tierra? Primera respuesta, ningún libro se escribió antes de la creación. Y la creación fue el lugar donde Jesús estaba. Jesús estuvo presente en la creación del mundo y tenemos claridad de que el que nos está hablando fue el que creó el mundo antes de que formaran cualquier otra cosa. Todos los demás líderes que van en contra de la palabra de Dios fueron intentos de querer ser alguien superior, alguien de Dios, alguien que fuera la verdadera revelación. Pero el único que tiene la capacidad de decir yo soy el rey del universo y esto es mío, otra vez vuelvo y pongo el ejemplo, bajó fue a lavarle los pies a la gente. Eso nos tiene que hablar demasiado. También si dicen, bueno, ok, a pesar de eso, Andrés, todavía me sigue costando creer. Otra evidencia, el capítulo 1 de Hechos habla de cómo Jesús, después de haber sido completamente maltratado, crucificado, después de haber muerto y después de que lo hubieran enterrado, sepultado, pues, resucita y le da pruebas convincentes por lo menos a 500 personas de que él había resucitado. Y esa gente, que eran los apóstoles y varios discípulos, comenzaron a llevar la buena noticia por todo el mundo. Entre esos Pablo, el que escribe este libro. No fue que Pablo lo vio resucitar, no lo vio ahí, pero Pablo también tuvo un encuentro cara a cara con él, donde hasta lo dejó ciego y todas estas cosas. Pero lo que les digo es que tenemos cómo creer en esta palabra, porque hay cómo sustentar que este libro viene desde el momento de la creación, que esta palabra de Dios está desde el momento cero de nosotros, no del de Él, porque Él es eterno siempre. Entonces es muy chévere que tú puedas decir, en este libro tú puedes hacer buenas preguntas. A mí me gusta eso. Ahí yo tuve temor en una época cuando conocí la Biblia, porque decía, bueno, si yo hago las preguntas equivocadas, por ejemplo, la Biblia se puede contradecir. Entonces, si la Biblia se contradice, yo mejor no hago más preguntas, porque después me enredo y termino no creyendo. Yo quiero seguir creyendo en Dios. Lo bacano de la Biblia es que si tú preguntas y mientras más preguntas, oye, pero si esto pasó, entonces ¿dónde estaba la Biblia cuando los continentes se dividieron? Si Dios es verdad, entonces ¿cómo yo sé que este libro llega hasta mí? Y uno empieza a ver el poco de reyes registrados, el poco de gente escrita en el momento que reinaron, las características del lugar, y cómo la misma historia, la arqueología, sustentan que lo que está aquí escrito fue verdad. Todo, hay muchas maneras de tener claro que la palabra de Dios es veraz, pero tenemos que hacernos las preguntas, aunque sean incómodas. Es importante que cada quien salga de las dudas internas. Yo las tengo, pero cuando no las trabajo, eso se me vuelve un ciclo en la mente que es tóxico. Y después viene la Biblia y nos responde clarito lo que ahí dice. Y bueno, entonces hay algo que a mí me encanta, porque aquí dice, Dios es Padre de todos, en el verso 6. Y si es Padre de todos, entonces ¿por qué cuando la gente dice, ay, es que todos vamos para el cielo, es que todos vamos a estar con Dios allá, ¿por qué si aquí dice que Dios es Padre de todos, yo tengo que creer que la gente va al infierno? Pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque según lo que uno está leyendo, Dios es Padre de todos ya. Pero lo bonito es, como les decía, como estudiamos el libro en su contexto, dentro de lo que esta carta va dirigida, uno va entendiendo. Aquí dice al Dios y Padre de todos, se lo está diciendo a los santos y fieles de la iglesia. Se los está diciendo a un grupo de personas y les está diciendo, Dios quiere ser Padre de todos, lo cantábamos ahorita. Tu amor me envuelve, me sostiene, un amor sin condición. Me persigue, deja las 99 ovejas y va por mí, que soy la oveja perdida. Ese es el corazón de Dios. Él quiere ser Padre de todos. Padre de todos los que lo conozcan en el mundo. Y es nuestro deber llevar ese amor a la gente. Hay una canción que me gustaría compartirles, pero antes quiero que, sabiendo lo que estamos viendo, que tenemos un Padre sobre todos, por todos y en nosotros, quiero que vean este video y escuchen claramente lo que menciona. Y después de esto cerramos adorando a Dios. Con un reinado de gracia y un imperio de paz.
quiero volver ahorita a la oración que está en el capítulo 3. Sean fortalecidos en el hombre interior para estar conociendo cuál es la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Que habla de eso, que habla de cómo nosotros debemos sentir como Dios siente, sin excusas, sin nada de lo que de pronto un ser humano pueda poner para no servir y amar a los demás. Me gustaría que para cerrar, sé que nos hemos extendido unos minutitos, me gustaría que pudieran tomarse su tiempo ahí en su silla, simplemente cerrar sus ojos y concentrarse en lo que esta canción quiere transmitir. Es una adoración muy bonita, pero sé que se van a sentir identificados porque es algo precioso. Sí. Inúndame de toda tu bondad y compasión para llevar al mundo tu amor a la humanidad que Cristo amó. Ayúdame a amar sin condición como tú, sin tener excusas para reflejar tu luz, que solo al mirarme los demás te vean a ti y solo con sonreír puedan ver tu corazón. Tu amor es tanto, desde el pobre hasta el rico por igual. Nos diste tu propósito al nacer, para que así seamos tus hijos. Ayúdame a amar sin condición como tú, sin tener excusas para reflejar tu luz, que solo al mirarme los demás te vean a ti y solo con sonreír puedan ver tu corazón. Que lo que soy muestre tu bondad y la fuerza de tu inagotable amar. Que lo que soy muestre tu bondad. Eres tanto amor, eres mi buen Padre. Que lo que soy muestre tu bondad y la fuerza de tu inagotable amar. Que lo que soy muestre tu bondad. Eres tanto amor, eres mi buen Padre. Eres tanto amor, eres mi buen Padre. Ayúdame a amar sin condición como tú, sin tener excusas para reflejar tu luz, que solo al mirarme los demás te vean a ti y solo con sonreír puedan ver tu amor. Gracias, Padre, porque no estamos llamados
hacer como queramos, sino hacer como tú, hacer personas que perdonen rápidamente, personas que no se venguen, sino que dejen que tú hagas justicia y que simplemente actúen en amor, personas que no mientan, sino que confíen en tu verdad. Estamos llamados a ser santos y sin mancha, Señor, pero es necesario que nosotros disminuyamos y que tú crezcas. Así que gracias por tu palabra, Señor, por lo que enseñaste hoy a tu iglesia, por dejarnos conocerte un poco más, porque conocemos tu buen propósito, tu buen plan y tu llamado a que seamos uno solo, Dios. Uno solo en Cristo, en tu palabra y en tu verdad. Gracias por ser tan bueno, por tu amor incondicional, porque no hay nadie como tú, Señor Jesús.